almas hermosas, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor es el podcast. Por aquí Joy. Por aquí Alonso. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema súper controversial que es, ¿existen los hijos favoritos? Y bueno, yo puedo decir que yo quisiera pensar que no existen los hijos favoritos porque no es el deber ser. Todos los hijos tienen algo especial, todos los hijos, pero a lo largo de mi vida me he dado cuenta que existen dinámicas en muchas familias donde sí hay algún tipo de favoritismo con algún hijo. Y esto es algo que es súper controversial porque yo siempre he dicho siempre he dicho que no. Porque yo pienso, o sea, mi teoría es de que quizá lo que ocurre es que, o es porque me resisto a pensarlo, de que lo que ocurre es que quizá tú tienes una mejor comunicación con algún hijo que con otro hijo. Es decir, existen diferentes tipos de relaciones con los hijos, más no es que existe un favoritismo, sino que hay niños o adultos o como sea, en los cuales tú dices, bueno, no sé, la mujer, hay este tipo de conversaciones con ella, o de repente hay dos hombres y bueno, uno es más cariñoso, el otro es más frío, el otro, entonces hay con unos que tú hablarás algunas cosas, con otros. Entonces yo siempre he pensado que quizá lo que existe es un tipo de vínculo diferente con cada uno, pero sí, cuando he trabajado en la terapia, sí he visto que por lo menos la manera en cómo lo proyecta el hijo, de cómo lo vivió en su proceso, sí se puede dar una especie de favoritismo. No sé qué piensas tú. No, bueno, yo pienso que siendo yo papá, para mí es muy difícil saber si tengo favoritismo con uno de mis hijos, porque sí, bueno, como dices tú, puede ser algo comunicacional también de cómo se habla, o cómo se expresa un hijo con su papá o con su mamá. Eh, yo ahorita lo que podría decir es que teniendo a Luciano, Gianluca y Anahara, obviamente la niña o sea, yo digo que para mí mi hija es, o sea, es un amor completamente diferente al que podría tener yo con Luciano o con Gianluca porque o sea, es una niña, o sea, el trato obviamente es diferente, no con esto voy a decir que ella sería mi favorita, pero obviamente el trato que yo voy a tener con ella viene siendo de, o sea, todo más suavecito, todo más lindo, todo más cuchi, así. En cambio, con mis hijos varones yo no los voy a tratar así con tanta cursilería, por decirlo así, porque no, pienso que, ojo, yo con esto no quiero decir que yo a mis hijos no les doy amor, porque tanto a Gianluca como a Luciano yo los abrazo, los beso, me los monto encima, o sea, todo esto. Pero el trato es diferente, sin embargo, no creo que exista con esto un favoritismo, pero sí he visto en otras familias, ¿verdad? Un trato diferente o sí una especie de favoritismo con, con unos hijos que con otros, y lo puedo decir, eh, perdóname abuela, que estás allá en el cielo, pero, o sea, tú tuviste un favoritismo con muchos de tus hijos que no tuviste, no voy a decir ni siquiera cuál abuela, pero tú tuviste un favoritismo con muchos o con uno de tus hijos que no tuviste con otros porque era algo que se veía y era algo que uno no decía, o sea, estaba a simple vista. No quiero decir que esto haya sido lo correcto, tampoco que ella haya estado equivocada, pero indiscutiblemente los otros se sentían mal a sentirse desplazados. Y esto es algo que tienen que tener mucho cuidado los papás, porque obviamente tú vas a lastimar a los hijos. O sea, se supone que tú amas a tus hijos. Y sí puedes que tengas algo con uno que no tienes con otro. Pero si esto es muy notable, o sea, vas a lastimar a los demás y vas a hacer que tus otros hijos se sientan, no sé si menospreciados,
pero sí, obviamente se van a sentir mal. Mi abuela lo hizo, de verdad lo hizo, y era evidente. Y esto era chimbo para los hijos de ella, porque se notaba incluso con los nietos, porque incluso con los nietos se le notaba que tenía que los hijos de ese hijo eran más queridos que otros. Entonces, existe de que existe, yo creo que hay muchas familias que lo hacen, muchas mamás o papás que lo hacen, como también hay un hijo o hija que tiene su favoritismo con su papá y con su mamá. Y eso es otra cosa, ¿no? Sí, hay niños que son más dados con su papá, hay niños que son más dados con su mamá, y a lo largo del tiempo, pues sí, esto es de a quién prefieres, pero es que desde pequeños juegan a esto. ¿A quién prefieres? ¿A tu mamá, a tu papá? ¿A quién prefieres? ¿A tu hermana, a tu hermana? ¿Qué prefieres? Y yo creo que bueno, que la gente sí van creciendo como con esto, como ese toque, pero no solamente pasa en eso, también pasa con los nietos. O sea, hay abuelas y hay abuelos que tienen nietos favoritos. Entonces, es una cosa loca porque esto es súper controversial. Y dirán, no, yo quiero a todos mis nietos igual, no, yo quiero a todas mis nietas igual, no, yo quiero a todos mis hijos igual, no, yo quiero a todos mis hijos igual. Y es increíble. Claro, yo soy mamá y yo tampoco siento que tenga un favoritismo porque este es el punto y bien lo decías tú, la energía del hombre es tan diferente a la femenina que yo creo que es que son amores completamente diferentes. Pero insisto, yo siempre creí que esto era así, o sea, no existen hijos favoritos, pero vuelvo otra vez y lo retomo, no deberían de existir, pero sí existen y esto definitivamente es una realidad. ¿Y por qué cambié mi convicción? Porque definitivamente lo veo en la terapia, lo veo en las dinámicas, lo veo en mucha gente, o sea, y cómo, porque esto también lo estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué es un hijo favorito? ¿Por qué? Porque comúnmente el que es favorito es al que se le presta más atención, del que estamos más pendientes, del que más hablamos, del que más no sé qué. Y bueno, la tendencia es de que es el más necesitado, de que comúnmente ese hijo que más te necesita, ese hijo que por lo menos cuando están los hijos que tienen una enfermedad, alguna condición, o también están los hijos, y esto no es que siempre, ¿no? Porque bueno, también hay personas que tienen resistencias con estos niños enfermos y más bien se separan. Pero está esta parte como del más necesitado, de quién del sistema es el que más, no sé, no tengo con quién me cuida a los niños, entonces no tengo quién no sé qué. Entonces hay gente que es más dependiente de los papás. Entonces está esta tendencia de, bueno, si existen hijos favoritos. Pero yo creo que también viene vinculado de una necesidad, que los que son más independientes, que los que son más libres, que los que más son los que menos necesitan, los que menos están presentes, los que menos llaman, entonces el vínculo se ve diferente. Yo conozco gente que llama a su papá todos los días de su vida y hay otros que no, entonces imagínate, ahí es como cómo se establece el vínculo con los papás, ¿no? Entonces, el que te llama todos los días, o el que no te llama, o el que... ahora, ¿de qué va que de verdad sea un favorito o es con quien tienes mejor comunicación? Y ese era el dilema en el que yo caía antes, que yo decía, bueno, a lo mejor es porque... Lo digo por mí, mira, yo soy una persona súper cariñosa, con quien yo siento, y yo te puedo abrazar y yo puedo no sé qué, y a lo mejor tú ves a alguien, no sé, que es más frío y entonces yo abrazo a tal persona y a lo mejor a esa persona le gusta que la abracen y yo estoy ahí y no sé qué, y no voy a decir que yo voy a ser favorita porque soy la que abraza, pero quizás establecemos un vínculo diferente y a lo mejor tú con esa otra persona hablarás de X otra cosa. Es lo que a veces he sentido, pero aún así yo pienso que hay personas que son muy radicales. O sea, sí hay personas y se nota que de verdad están a favor, para decir favoritismo, a favor de alguien. Es como que inclinan la balanza más para un lado. Y esto puede ser, sí, puede ser la hija, puede ser el hijo, puede ser... pero yo sí pienso que la línea va por ahí, que a lo mejor tú tienes algún tipo de afinidad mucho más, sí, mucho más radical con alguien que con otro. O también puede ser, exacto, que te llevas mejor con alguien o que te entiendes mejor con alguien y pues esto hace que se crea
ese hilo ahí que es real, es real. Sí, bueno, por ahí también hay un meme que dice que el hijo favorito es el más pendejo. El- Entonces, quién sabe si también será algo así por lo que dice que el más necesitado. Y puede ser porque, si es puede ser el hijo ese que, como tú dices, necesita más atención del papá o de la mamá para cualquier cosa. Puede ser el hijo que le cuesta más encontrar trabajo o el más o el que está en peor situación económica o el que no encuentra pareja o el que sí, o sea, puede ser entonces mamá pues obviamente como mamá gallina tiene que estar más pendiente de este hijo y a lo mejor se dirá también por eso que tiene favoritismo con él. Entonces estos hijos que son así más dependientes de papá o de mamá, yo pienso que son los que obviamente se podrían decir por los otros que son los favoritos, porque eh, si obviamente mamá está pendiente de que, ay, bueno, el niño no tiene trabajo, necesita dinero, entonces mamá va y le da dinero, entonces por otro lado, ay, no, pues no encuentra novia el muchacho, no sé qué, entonces mamá lo apoya y le hace la comida y lo atiende y le lava la ropa y este es el que dura más tiempo viviendo con mamá y así, pues supongo que también eso lo hace no obviamente el favorito, pero sí es que va a pasar más tiempo con mamá ahí en la casa y pues va a ser el que va a tardar más en salir del nido y pues supongo por eso los otros pensarán que sería el favorito. Pero está eso también que dijiste que puede ser por una enfermedad. Yo lo viví, ¿verdad? Con la enfermedad de Sebastián, que es mi primer hijo, y él cuando él nació obviamente con un problema en su sistema inmunológico y esto hizo que él necesitara mucha atención. Y luego que nace Luciano, Luciano obviamente un niño, gracias a Dios, súper saludable, eh, cuando Sebastián se necesitaba algo, era toda la atención, todos los ojos de toda la familia, porque no era solamente de mi parte, era los ojos de toda la familia montados en Sebastián. Y no estoy diciendo que con esto descuidáramos a Luciano, que lo abandonáramos o algo así, pero obviamente el niño que está enfermo necesita mucha más atención que el niño sano. Hoy en día Luciano, sí, gracias a Dios, él no, nunca se sintió desplazado, ni él nunca se sintió que lo abandonamos o algo. De hecho, mi mamá y mis hermanos le han dado a él un lugar pues súper importante en la vida de todos nosotros y pues yo creo que él nunca sintió algún desplazo por esto. Y uno tiene que estar muy pendiente con eso y creo que eso también está de parte de, de cómo le expresas tú el amor a tus hijos, porque tus hijos te van a escoger también por cómo tú los trates. Nosotros, por ejemplo, o sea, nosotros somos o sea, somos una vaina que nosotros le damos demasiado, demasiado cariño, demasiado amor, demasiado, sí, caricias y contacto, tanto físico como emocional, a los hijos de nosotros, tanto a Luciano como a Gianluca, como a Najara, nosotros los tenemos, o sea, es una cosa increíble que Gianluca, y él tiene sus momentos donde él es papá y tiene sus momentos que es mamá. Igual a Najara, tiene sus momentos con lo chiquitita que está, de que tiene sus momentos que es solo mamá y sus momentos que es solo papá. Entonces, nosotros nunca vamos a sentir ni que ellos tienen una preferencia por nosotros, ni nosotros vamos a sentir una preferencia por ellos. Porque, insisto, nosotros le damos demasiado, demasiado amor a nuestros hijos. Es muy difícil que alguno llegue a decir o pensar que se sienta desplazado o algo, incluso Luciano, porque Luciano que es más grande y puede que él vea que obviamente la niña necesita mucha más atención porque está pequeña, porque hay que cambiar los pañales tanto a ella como a Gianluca y él es más grande, obviamente él no necesita que yo le esté lavando el rabo ni que le tenga que estar dando la comida en la boca porque él está mucho más grande y él viene solo, apoya, me dice, ¿quieres que agarre a la niña? Él viene, la agarra. Y mientras yo, por ejemplo, él a veces me dice, tengo hambre, que es una de las frases favoritas de él, tengo hambre. Entonces,
Cuando él me ve que yo estoy aquí o que yo esté aquí y necesitamos hacer algo, él mismo se ofrece, mira, si quieres ven, yo agarro a la niña y él la tiene y él le da su atención también. Por eso es que yo digo, nosotros, de la manera que nosotros hacemos las cosas aquí, y no digo que nosotros seamos perfectos, obviamente creo que en alguna oportunidad debimos haber cometido algún error, pero tratamos en lo posible de no hacerlo y le damos el amor y todos nosotros le compramos unos zapatos a Gianluca. Ana Jara tiene zapatos, Luciano tiene zapatos. Le compramos una franela a Luciano, Gianluca tiene franela. Incluso nosotros, a nosotros nos encanta combinarnos la ropa, hacer mix and match. Y Luciano, él se siente súper bien y súper incluido cada vez que nosotros nos compramos para ella, nos compramos para mí. Y ya hoy en día, porque él está más grande y utiliza tallas adultas, entonces es más fácil que haga el mix and match con nosotros. Entonces, es parte de esto, pues, de que como papás tenemos que tomar en cuenta por igual a cada uno de nuestros hijos para que ellos primero no se sientan rechazados, ni desplazados, ni que queremos a uno más que a otro, ni nada. O sea, hay que hacerlo como, bueno, como tú lo sientas. Realmente es como tú lo sientas porque como papá, yo creo que, o mamá, nadie tiene que decirte cómo tú vas a amar a tus hijos. Pero hay unos padres que, que no lo hacen de la mejor manera o creo que no nacieron para ser papás. No, bueno, y no solamente eso, también está otra parte que yo siento que hay padres que tienen culpas, muchas culpas. Entonces, porque bueno, abandonaron al bebé cuando era más pequeño, porque no estuvieron presentes, por lo que sea, entonces ellos intentan en algún punto del camino restablecer o darles lo que no le dieron, a lo mejor estuvieron más presentes con otros que con ese otro, entonces es como que ahí está la otra parte. Entonces dices, no es que tengas un hijo favorito, pero al final entonces sí vas a preferir estar con uno de ellos que sientes que donde tú faltaste, donde no estuviste. Entonces este es tu momento de decir, bueno, voy a enmendar toda mi ausencia o todo lo que no pude darle. Entonces termina siendo, vas a favor de ese, ¿no? Es como que, bueno, ya estuve bastante con aquel, me faltó este, no estuve, ta, 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 ta. Entonces yo sí creo que sí existe todas estas cosas, es decir, eh, no sé si existe el hijo favorito, insisto, pero eh, sí es una realidad. Es una realidad y es una realidad que toca muchos hogares, que toca muchas puertas y toca muchos corazones porque lamentablemente cuando, o sea, mamá devuelve existencia, papá también, y hay una exclusión. Cuando nosotros sentimos que no somos elegidos o que te comparan, porque hay papás que dicen, pero es que tú, mira aquel que sí estudia, mira aquel que sí no sé qué, entonces vienen las comparaciones, no porque aquel sí hace esto, no porque aquel sí es flaco, no porque si aquel, mira, sí hace algo, mira, porque aquel sí tiene un propósito, porque entonces comienzan las comparaciones, que aunque tú lo quieras hacer para que tu otro hijo se motive, al final tú no lo estás motivando, lo que estás es afectándole su autoestima y comparándolo con otro porque va a decir, bueno, pero yo no soy mi hermano, yo no soy mi hermana, yo no soy esto. Entonces, claro, en vez de ponerte, o sea, tú no sé si pretendes que sea un ejemplo esa otra persona, pero no termina siendo un ejemplo. Ahí se está creando una herida, además se crea una competencia entre hermanos. Entonces, es como digo, si de repente puedes tener también, no solamente el que sea más dependiente, sino el que le tengas también mayor idealización, porque ese también puede ser tu favorito, el que te da más dinero, el que te da más soporte, el que te llama más, el que te, ¿sabes? Entonces, insisto, con quien te entiendes mejor. Las necesidades no las sabemos, porque cada padre tiene una necesidad, pero de repente si hay padres que necesitan más económicamente de uno, hay otros padres que, bueno, que necesitan más que los llame, hay otros padres que necesitan, o sea, depende de la personalidad, y obviamente ese hijo que le da lo que ese padre necesita todo el tiempo, pues probablemente vaya a girar su balanza a ese. E insisto, hay otros que son los más necesitados, los que necesitan que esto es lo que más pasa, ¿no? Cuando ya tú eres grande, como que el que, bueno,
que me cuides a los niños, que me cuides esto, que me hagas este favor, que no sé qué, que son más dependientes. Porque hay muchos hijos que aunque estén casados, aunque lo que sea, son más dependientes. Ahí yo conozco personas que llaman a sus papás para decirles, mira, qué camisa me compro. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo, contra eso quién, no? De repente viene el otro y dice, no, yo no necesito que mi mamá me diga qué camisa me voy a poner, entonces no, ¿sabes? Y entonces tú dices, claro, para la gente que está afuera dice, obvio que tiene un hijo favorito, pero entonces no sabemos dónde está la balanza del favoritismo. Si es el hijo que no puede vivir sin su mamá o sin su papá, o es el papá que no puede vivir sin ellos. Es una cosa que yo siento que este es un tema de percepción, percepción, percepción. Y que yo he visto padres, lo he visto decir, es que este no sé qué. Y yo sí tengo mi hijo favorito. O sea, yo sí he visto este tipo de dinámicas y lo pueden escuchar en podcast y lo pueden escuchar en muchos lugares donde la gente dice, yo sí tengo mi hijo favorito. Y bueno, este, insisto, sí existe, pero no creo que sea el deber ser, que tú tengas que elegir entre un hijo, que tú tengas que elegir entre un nieto, que tú tengas que, por más que lo que sea, o sea, ni porque tenga una enfermedad, ni porque tenga una condición, ni porque tenga lo que sea. Pero bueno, claro, es cierto, porque tú también lo dijiste, es verdad que ellos necesitan más atención y a lo mejor el resto de la gente cuando está creciendo, los otros hermanos, no entienden de esto. O sea, bueno, si toda la atención la he tenido yo por este tiempo y le nace otro hermano o este hermano o simplemente un hijo que nace con una enfermedad, con una condición y necesita más atención, necesita que tú estés más pendiente, eh, entonces el otro hijo comienza a ver como que, bueno, pero ya va, porque tú no puedes descuidarme a mí, porque yo también tengo esta realidad, porque entonces, bueno, no puedo ir para su evento porque este niño, mi otro niño tiene esto, o es que no puedo. Entonces, lamentablemente también se comienza a descuidar a los otros o al otro hijo porque toda la atención está puesta en uno que, bueno, que necesita más de ti. Y yo creo que siempre hay formas de que uno pueda integrar a todos en las dinámicas. O sea, yo sí creo que uno puede distribuirse, pero también sé de padres que trabajan demasiado y que tienen que dejar a sus hijos cuidando con alguien y de repente, bueno, les nace el tercer hijo y a ellos sí, bueno, ya son independientes, ya no sé qué, y a ellos sí les dedican todo el tiempo. Ya es como que, claro, porque están en otra etapa de su vida. Y es como les digo, entonces después también puede existir la culpa de que, bueno, a mí sí me dejaste con mi abuela, a mí sí me dejaste con no sé quién. Y bueno, no digo que haya sido intencional de la madre, fue un proceso, ¿no? Y a lo mejor estaba más joven, y a lo mejor, pero sí, ¿cómo haces tú con el niño? El niño igual va a tener una herida, igual va a entender que ya va, o sea, ¿cómo me explicas que tú ahora sí tienes recursos y, ajá, y porque a mí me crió mi abuela y porque a mí me crió no sé quién y porque conmigo no estuviste? O sea, esto es normal también que se... Y puede que este vínculo entre ellos esté roto y entonces piensen que sí hay un favorito. Entonces sí, yo creo que esta herida también va como tú la introyectes, como tú hayas vivido, porque yo siento que si ustedes son 5, 6, 8 o no sé, tres hermanos, como, no sé, de un mismo sistema o lo que sea, tú no tuviste al mismo padre. Y esto lo he dicho muchas veces, tú no tuviste a la misma mamá y al mismo papá. Yo no soy la misma mamá que tuvo la pérdida, yo no soy la misma mamá que tuvo Gianluca, no soy la misma mamá que, bueno, cuando conocí a Luciano, no soy la misma mamá que está con Ana Jara, o sea, para absolutamente nada, nada. Las dinámicas que yo tenía con Luciano cuando lo conocí, antes de yo tener a los dos niños, no es igual que las de ahora. Claro, hemos madurado todos, pero también ha sido el tiempo, es diferente el que yo le dediqué a Gianluca cuando nació y ahora el que tiene a Nahara. Entonces uno trata como que, bueno, ahora ya estás compartida, entonces tres almas, más el esposo, más no sé qué. Entonces hay muchas cosas, o sea, como tampoco es el mismo tiempo que uno se dedica a uno, ni que le dedica a la pareja, ni que cada hijo tiene una madre diferente.
Eh, y yo creo que hasta la misma relación de pareja vive otra relación diferente. Bueno, yo que he tenido el pelo rojo, amarillo, negro, de todos los colores, que siempre bromeo con esto que mi esposo me ha tenido, bueno, de todas las fantasías que ha podido tener, cualquier color de cabello lo he tenido. Bueno, más o menos así. En cada etapa, como en cada foto tengo el cabello diferente en un embarazo, bueno, más o menos es así como se vive también las dinámicas de la pareja. O sea, Alonso que fue papá, antes de ser papá bueno, de los hijos que tuvo conmigo, él nunca había estado en un parto, él nunca, o sea, siempre hay una primera vez para todo, o sea, los pañales que usaban sus hijos, la comida que les daba, la manera como los educaba, o sea, yo estoy segurísima que Gianluca no tuvo el mismo padre que tuvo, no sé, Luciano eh, o, o Sebastián, o sea, no tuvo, no tienen, o sea, Anahara no tiene el mismo papá que tuvo ni siquiera Gianluca, o sea, es que todos vamos cambiando. No sé qué piensas. Sí, bueno, nosotros como papás y cuando somos primerizos también, porque voy a meter obviamente la mano ahí por todos los papás que cuando tenemos nuestro primer hijo y luego el segundo, somos novatos y trabajamos y criamos con las herramientas que tenemos, pero depende de nosotros siempre mejorar, porque siempre, insisto, se puede mejorar, siempre se puede ser mejor y depende de nosotros mismos esa mejora, porque es, si es verdad que tenemos en un momento las herramientas que sea que tengamos, los conocimientos que sea que tengamos, porque cuando tuvimos nuestro primer hijo no habíamos puesto un pañal, no sabíamos preparar un tetero, no sabíamos que en los primeros meses no podía tomar más que fórmula o que en los 6 meses podía comer unas cosas y otras no, o que cuando le salieran los dientes podía comer unas cosas que antes no comía. O sea, todas estas cosas nosotros no las sabíamos. Y por eso vamos a ir evolucionando, vamos a ir creciendo como papás, vamos a ir madurando en la paternidad y depende de nosotros seguir mejorando para que nuestros hijos tengan lo mejor de nosotros. No quedarse en que primero dejar a que mamá haga todo. Lo que pasa es que yo me involucro mucho y hablo así porque yo me involucro mucho como papá. Yo creo que yo como papá, o sea, siempre estoy pendiente, o sea, a mí yo lavo rabo, hago comida, hago teteros, lavo los teteros, los esterilizo, cuando utilizamos teteros. Ana no utiliza tetero, y Luca no utilizó tetero, pero cuido a los niños, no, o sea, no me quedo en el aparato, yo no me quedo esperando a que de que ay, el niño se hizo pupú y yo no sé cómo limpiarle el rabo, o se enfermó el niño, le dio fiebre y me voy a quedar en pánico, que no sé qué voy a hacer. O sea, no, yo busco la forma obviamente de resolver. Y ahí sí digo, Sebastián fue un maestro increíble con lo que respecta a la salud, porque Sebastián para mí fue el que me enseñó a mí a medir temperatura, saber cuándo hay fiebre, cuándo no, si se siente mal, aunque ahí Joy tiene un sexto sentido con Gianluca y Anahara, porque ellos son como ella, de que cuando les da fiebre, la fiebre es interna y eso no lo sé detectar yo. Entonces yo los toco y yo le digo, no, me pregunta, ¿tiene fiebre? Y yo, no, también. Y entonces resulta que le ponemos el termómetro y están quebrantados, pero ella ya lo sentía antes, ¿me entiendes? Entonces, porque ella me dice, no, pues que ellos son como yo, que yo sé qué. Pero todo esto lo vamos aprendiendo en el camino como papás. Entonces, nosotros al darle este amor, esta atención a nuestros hijos, por igual no hay manera de que uno se sienta desplazado, no hay manera de que otro se sienta más querido que el otro. Y nosotros como papá le enseñamos a ellos también, dándoles este amor y este cariño, a que no hay una necesidad de que tú tengas que preferirme a mí porque yo te amo más que tu mamá. No es así. Ellos nunca van a sentir eso porque nosotros, como te digo, o sea, hacemos las cosas primero como nos salen, porque ni siquiera te voy a decir que es algo forzado, que no.
O sea, no salen porque no salen así. Nosotros le damos el amor por igual a nuestros hijos porque así no sale. Entonces, no hay manera de que ellos se vayan a sentir desplazados. Y los que no son así, siempre tienen la oportunidad de mejorar. Siempre tienen la oportunidad de hacer mejor las cosas por sus hijos y por sí mismos. Porque se trata de mejorar también para ti. Si tú mejoras para ti, le vas a dar siempre lo mejor a tus hijos también. Sí, además, ese tema que yo también siento que en el caso de los hijos mayores, eso mismo también que tú estás diciendo, hay una complicidad, porque bueno, comúnmente los primeros hijos son los primeros nietos, los primeros hijos abren el camino. Entonces yo siento que quizá no es un favoritismo, pero sí existe un amor que tú nunca has conocido antes y que se da por primera vez. Entonces yo siento que claro, que hay como una honra, un respeto, un lugar que tú dices, o sea, wow, porque además yo siento que uno nace con cada hijo, o por lo menos a mí me pasó. Yo siento que cuando se celebra el cumpleaños de los hijos, o sea, tú celebras tu cumpleaños porque tú naces otra vez. O sea, yo creo que yo, cada hijo que parí, o sea, yo nací con cada hijo que parí. Entonces, es una cosa que tú dices, es una nueva versión de ti, es un nuevo lugar, es una nueva persona, es algo completamente diferente, diferentísimo. O sea, yo que amamanté y amamanto a mis dos hijos, que, bueno, ya Gianluca no, y bueno, sí, dijiste que no tomó tetero, él tomó muy poco tetero, y fue como una etapa de transición, y era un tetero de proteína, o sea, que era una leche de proteína, que se la mandó la pediatra, o sea, fue muy poco el tiempo, por eso decimos que él no tomó un tetero y además lo dejó solo, pero digamos que, o sea, fue un tetero ya de 2 años, una cosa así, o sea, y fue como transición para el poder dormir, pero yo siento que el amamantar, todo lo que yo viví con, bueno, hasta los gritos que pegan a Jara, o sea, es tan diferente, y yo me siento tan diferente con ellos, o sea, para dormir, las siestas de cada uno. O sea, son dos personas completamente diferentes. Es verdad que alguno de ellos te lo puede hacer más fácil, el otro te lo puede hacer un poquito más difícil, pero no somos los mismos. Pero sí siento que a lo mejor el primer hijo marca un inicio en el sistema y un camino completamente diferente. O sea, yo por lo menos ya con el segundo embarazo, con el tercer embarazo, ya, o sea, ya con Ana Jara, ya yo sabía que yo iba a parir, ya sabía cómo iba a parir, o sea, ya yo sabía, o sea, ya tu cuerpo tiene memoria, ya son tantas cosas, que a lo mejor tú dices, bueno, la primera vez es diferente y a lo mejor tú dices, bueno, todos los errores que pude haber cometido con el primero no los quiero cometer con el segundo, e insisto, te queda como una deuda con los primeros, en algunos casos, porque yo no siento, insisto, yo los tuve ya también bastante grandes, pero yo esas personas que tuvieron a sus hijos a los 17 años, a los 20 y algo, a los no sé qué, y después tienen un hijo mucho tiempo después, sí les queda como cierta deuda de lo pude haber hecho mejor, o yo nunca te pude comprar algo, y bueno, o sea, y a este otro bebé, pero le puedo comprar todo este montón de cosas, o sea, tú sí quedas con ciertas deudas que con los otros no, o sea, es que son tantas cosas, y insisto, abren muchos caminos, y como digo, de repente es el primer nieto, es la primera ilusión, entonces tú tienes como esa magia ahí, que además por lo menos a mí me pasó con mis sobrinos, que claro, mi sobrino ahorita, o sea, ya claro, mi sobrino casi que yo les cambié pañales, pero que son, que bueno, vamos a, no sé, a tomarnos un vino, ¿sabes? Que tú dices, Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto? Y de repente ves a tu otra sobrina que está más chiquita, entonces tú dices, no es un favoritismo, es que hay un tema ahí también de complicidad. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa que para mí pues también es importante, pero también quería decir algo que en tu caso también te pasó, que no pasó en mi sistema, o por lo menos pues no sé, de ahorita mi papá se casó, hizo su vida y todo esto, pero yo sí he visto familias que sí hay padres,
Y yo dejé de salir con alguien en algún momento que fue algo así súper fugaz, pero a mí esto me hizo mucho clic, o sea, mucho como que, para mí fue un red flag. Por lo menos yo cuando conocí a Alonso, Alonso tenía hijos que bueno, tenía un hijo, el otro había trascendido, pero su hijo pues no estaba aquí, o sea, era un tema, pero yo siento y siempre le dije, tú me hubieses dicho a mí que tú ni le parabas a tu hijo, que tú no lo ibas a ver, que tú no querías, pero yo desde que conocí a Alonso, siempre estuvo, él estaba en un proceso legal para poderse ir, para poder no sé qué, por su hijo, que no sé qué, o sea, ¿sabes? Y yo siento que cuando alguien llega y tiene un hijo y tú lo estás conociendo y anula la existencia de ese hijo o tiene una nueva familia y ya sus hijos no le importan ni los ven ni no sé qué, o sea, entonces yo digo, ¿cómo le puedes dar? Y es mi pregunta y de verdad que no entiendo mucho. Y esto siempre lo he dicho. A mí me dicen, es que cuando tú seas mamá tú vas a entender. Bueno, pues resulta que cuando yo me hice mamá, ahora entiendo menos muchas cosas. O sea, muchas las entiendo y entiendo bastante, pero hay otras que digo, ay, no, no quiero juzgar, pero hay cosas que yo digo, o sea, yo ni por aquí dejar a mi bebé, no sé, de meses o para irme para otro lado o ni por aquí para decir, o sea, bueno, tendría que ser, no sé, me imagino que una súper recontra necesidad, pero yo hoy en día veo tantas cosas de las mamás, como tú dices, que a lo mejor no voy a decir si merecen o no ser padres, pero si yo digo, hay cosas que después que yo soy mamá entiendo menos, o sea, cómo tú te separas de un sistema familiar, o sea, si es tu hijo, ¿en qué momento tú ahora tienes una nueva familia que les das el amor incondicional, estás con ellos 24/7, los amas y los adoras y todo, y los otros hijos que tú tuviste antes, ¿por qué no los llamas? ¿Por qué no sabes de ellos? Entonces, ahí entra yo el punto de, no existen hijos favoritos y esos son los golpecitos que yo he sentido que aunque yo no haya vivido, los puedo ver, ¿sabes? O cuando son hijos de otros padres, cuando, o sea, todo este tipo de cosas uno puede decir, bueno, claro que se van tejiendo heridas, porque, o sea, yo ver que mi papá hizo su vida o mi mamá hizo su vida con otra persona y que vives con toda esta gente, que les compras cosas, que haces una vida y que a mí no me das ni un centavo, no me llamas, no estás pendiente de mí, es doloroso. O sea, es doloroso. Y yo sí les digo a ustedes, si ustedes van a empezar a salir con alguien y esta persona no le para a sus hijos, ¿qué te hace pensar que cuando tú tengas tus hijos, sí va a haber una dinámica de un amor incondicional, de una presencia absoluta y todo este montón de cosas? Yo lo vería más como un red flag. Sí, no, indiscutiblemente. Igual yo, si yo, por ejemplo, yo que llegué con hijo, yo llegué con Luciano a mi relación con Joy y yo me hubiera dado cuenta desde un principio de que ella hubiera tenido algún rechazo por Luciano o que me incitara a no hablar con él o alejarme, o sea, ahí eso hubiera sido un red flag ahí durísimo también, porque este, tanto que ella vea de mí que yo no hubiera estado pendiente de el hijo que tengo, que yo no me hubiera hecho cargo de mi hijo y yo le mostrara a ella que yo no me hiciera cargo de mi hijo, obviamente eso sería un red flag para ella. Como para mí sería esto que estoy diciendo, que ella quisiera alejarme a mí por alguna razón de mi hijo y como han hecho mucha gente, porque conozco gente que lo ha hecho, que tienen otra familia y se desentienden completamente de la que tuvieron en el pasado, de los hijos que pudieron haber tenido y convierten en favoritos a esta nueva familia que tienen. Y wow, eso de verdad que yo creo que es terrible porque es un daño, no voy a decir irreparable porque todos podemos sanar eh, cuando lo hacemos desde el corazón y cuando lo hacemos con conciencia. Todos podemos quitarnos todas estas heridas que nos hacen familias, amigos y nosotros mismos también, porque a veces nosotros mismos
pasamos una vida creyendo algo que no fue así. O sea, que tenemos un recuerdo de algo que ni siquiera fue así y como al pasar de los años lo seguimos fortaleciendo y a veces no es como realmente lo pensamos. Entonces, eh, está muy mal de parte de estos padres que hacen estas cosas así con los chamos. Yo creo que eh, para mí mis hijos han sido algo increíble toda la vida. O sea, mis hijos para mí han sido una parte de mí que yo nunca podría abandonar. O sea, dejar o sea, es que yo no, para mí en mi cabeza y no, y es increíble porque yo incluso tengo en mi sistema gente que tuvo hijos y no se hicieron cargo de ellos a pesar de que tuvieron otras familias, entonces hicieron esto que estoy diciendo, que abandonaron esa familia que tenían y no se hicieron cargo y entonces estos hijos después ya de adultos, de viejos, vinieron a buscar a papá porque le hizo falta a papá o de alguna forma y papá nunca estuvo ahí. Entonces cuando vienen a buscarlo, o sea, que le hacen pensar que en estos días vi un video también de una muchacha que fue dada en adopción cuando era bebé, obviamente, fue dada en adopción y la chama investigó para ver quién era su mamá y resulta que encontró a la tipa y la tipa cuando esta muchacha le cuenta, mira que tú diste en adopción a una niña hace no sé qué tantos años, qué tal, bueno, esa hija soy yo y la mujer se molestó y le dijo que eso fue una decisión que ella había tomado, que eso se tenía que mantener confidencial, no me busques más, no me digas más, o sea, yo no soy tu mamá, prácticamente, o sea, una cosa horrible que le pasó a esta muchacha. No sé si será real o no el video, pero si uno lo pone en contexto, uno dice el daño tan increíble que le puede hacer una mamá o un papá a un niño por el simple hecho de no tomarlo en cuenta. Entonces, ahí es donde digo yo que hay personas que de verdad no creo que hayan nacido para ejercer este rol. No soy quien para juzgar, porque si Dios les dio esos hijos es porque tenían algo que aprender, tanto ellos como sus hijos. Pero, bueno, yo no soy Dios, no voy a juzgar, pero yo, por mi parte, amo, adoro y le voy a dar todo el amor, todo el respeto que se merecen, todo el apoyo que se merecen a mis hijos, sin sobrepasarme en el sentido de que tengo que dejarlos crecer, tengo que dejarlos volar, tengo que dejar que extiendan sus alas, porque eso es otro tema que me imagino que ya hablaremos de eso en otro episodio, de los hijos que son muy mameros después de viejos o sí, o sea, o que dependen mucho de su mamá y después no hayan dónde ponerla. Claro, pero y entonces vienen estas esposas que le reclaman, veme, porque entonces le dan prioridad a las mamás y no a la esposa, entonces esto es otro tema, o sea, entonces bueno, que claramente, o sea, es como que imagínense el papá que le da todo a una hija y todo y no sé qué, o sea, imagínate el hombre que viene a conquistar a esa hija con qué se enfrenta, o sea, qué tan alto tengo que volar, qué tan alto tengo que llegar yo para poder estar a la altura de tu papá, ¿no? Y lo mismo pasa con las mamás, ¿no? O sea, hay mamás que son, o sea, toma tu y la comida y la y un montón de cosas. Entonces, claro, el hijo, que es muy mamero, llega un momento que tiene una idealización de madre o de todo esto, o sea, como que súper grande y bueno, entonces quién va a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas, eso sí, de verdad que es un tema de otro episodio, pero sí es importante ver que es lo que decimos, a lo mejor no es que la mamá tenga un hijo favorito, a lo mejor también pasan esos casos que también hay otros casos donde, mira, no tengo un hijo favorito, pero, mi hijo no puede vivir sin mí, mi hijo es demasiado dependiente, mi hijo es, o sea, yo recuerdo, yo tengo una de mis hermanas
que mi mamá se iba a un colegio y ella se iba detrás de mi mamá. Y mi mamá trabajaba dando no sé qué y ella iba detrás de mi mamá. O sea, era súper pegada a mi mamá. Yo fui súper pegada a mi papá. Y, o sea, es como que hay algo ahí también de energía de cada hijo que también elige algún tipo de espacio, bueno, que es donde se siente más seguro. Nosotros no tenemos eso en momentos, porque a eso nos han preguntado muchas veces, Gianluca con quién es más pegado o no sé qué, o sea, porque por lo menos Luciano es súper pegado a mí y bueno, con su papá también, pero es como que él tiene sus momentos, como que es más cariñoso con uno que con el otro, o se abren más ciertas cosas. Entonces, insisto, es como tú establezcas la dinámica. Con Gianluca pasa así, o sea, Gianluca es súper pegado a mí, pero Gianluca es súper pegado a su papá. Él, por lo menos en estos días que yo estaba después del círculo de sanación, él llegó y se le sentó al papá, y todo el papá, y él va conmigo, me da un beso, pero Gianluca tiene sus momentos donde es puro papá, 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 y después está conmigo mamá, mamá, mamá. Entonces tú dices, él es feliz cuando estamos los dos, o sea, él es feliz cuando estamos los dos, pero él entiende cuando su papá se va a trabajar, o sea, es como que, y Anahara también, Anahara es súper pegada a mí, pero es súper pegada a su papá, o sea, entonces tú dices, bueno, ¿de qué va? No sabemos cuando vayan creciendo con quién tendrán temas de conversación. Obviamente las niñas y las mujeres, y lo saben, la mayoría se siente más cómodo hablando con mamá que con papá de ciertas cosas, igual que los varones con sus papás, pero también conozco gente que habla con su papá, mujeres como si fueran otros hombres. Y también veo que hay hombres que hablan con sus mamás como si fueran otro hombre. O sea, entonces tú dices, de verdad, hay de todo. Y insisto, yo creo que eso se da desde que vas creciendo, desde pequeño, desde las alianzas que haces. Pero ahora, lo que sí quiero dejar claro en este episodio es, no debería de haber un hijo favorito. No, no debería existir. No, no, no. Entiendo que uno tiene diferentes tipos de formas de relacionarse, pero nosotros no podemos tener hijos favoritos. Y vayan a terapia, vayan a terapia si usted siente que su mamá no le dio la atención que debía, o si usted siente que está siendo más egoísta con un hijo, o sientes que... Esa es otra cosa que a mí me gusta mucho, que yo he visto también en las terapias actualmente, que yo he visto mamás preocupadas cuando les nace otro hijo o cuando les nace de verdad, y esto me gusta, mujeres y hombres, y dicen, es que me da miedo tener otro hijo, porque este es el miedo de la mayoría de las madres. Que imagínate que yo no vaya a amar a mi otro hijo como amo a o sea, es que es imposible el amor que yo le tengo a este hijo. No, claro que pasa y se transforma. También me pasó, también fue un miedo. En algún momento como, yo no tuve ese miedo, si no lo iba a amar igual. Es como yo decía, ¿cómo va a suceder esto? O sea, esta locura de amar tanto, 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 si ya amo tanto, tanto, tanto a alguien. O sea, y es lo que digo, porque esto también lo hemos hablado, es increíble cuando fallece, por ejemplo, no es lo mismo cuando fallece un bebé recién nacido y cuando fallece un niño de 15 años, de 12 años, que tienes 12 años de experiencia por encima, que tú dices, no es que prefieran a un hijo que otro, y esto es importante, que lo tengan clarísimo, es que son las experiencias, los años, las cosas, o sea, esto es igual como cuando fallece una pareja, cuando fallece tu papá, como cuando fallece, o sea, o como cuando fallece un hijo, o cuando son procesos y situaciones diferentes. Pero bueno, no me quiero desviar, pero el punto es este, o sea, yo siento que cada uno de nosotros establecemos una relación diferente. Yo siento que nosotros, me gusta esto de las mamás que van y dicen, bueno, voy a hacer esta terapia, voy a trabajar en mí porque yo no quiero sentirme que yo le estoy dando más a uno que a otro, o mira, yo siento que este otro cuando están haciendo usted tiene celos de este bebé, o cómo voy a hacer para introducir este otro bebé aquí para que el otro no se sienta mal. O sea, a mí me gusta esto porque esto me hace pensar en lo bonito de nosotros como padres, de decir, o sea, me preocupo.
Me preocupo también de qué puede pensar mi hijo. ¿Sabes? O sea, porque a veces uno se frustra y uno ve que el otro hace un berrinche y uno piensa que es malcriado, pero no, tú le estás quitando algún tipo de atención, algún tipo de cuidado que a lo mejor tenías 24/7 para uno y llega otra persona, ¿no? Y esto también pasa cuando las mamás y los papás se divorcian y llega otra persona, o sea, ya va, aquí también existe otra persona, otro cambio, y nosotros siempre todos los cambios a nivel del sistema los tenemos que trabajar, o por lo menos se tiene que conversar, se hace todo cambio así para el sistema, un nuevo integrante, bien sea una nueva pareja, un nuevo hijo, que es un nuevo hermano, o sea, esto cambia para todos, porque cambia para ti si tú te divorciaste y hiciste tu vida. Cambia para el otro si el otro tuvo, no sé, el ex tuyo embarazó a tal persona, esa persona tiene, eso es otro hogar para tu hijo también. Cambia si esa otra persona cambia de pareja también. Cambia si yo tengo otro hijo y ese otro hijo para el sistema. O sea, imagínense todo lo que se mueve para cada alma. Entonces, yo sí siento que siempre uno debería de trabajar todo lo que a uno en algún punto le incomoda. Yo creo que este Amor es el podcast, nosotros siempre mandamos a todo el mundo para terapia porque la terapia es tan importante para nuestra salud mental que yo creo que o nos ha ayudado tanto también y es con lo que trabajamos todos los días que decimos, o sea, qué importante es el amor y la terapia. O sea, son cosas que van completamente de la mano. Y yo creo que es momento de que vayamos despidiendo este espacio. Y yo creo que yo me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con... eh, si usted siente que usted tiene un hijo favorito, o usted siente que se está perdiendo el vínculo, la relación con uno de sus hijos, o tú sientes que tu hijo es demasiado dependiente de ti y otro es más, o sea, así sea por personalidades diferentes, eh, no pierdes nada en una terapia para ti o una terapia familiar o una terapia porque sí, porque a lo mejor ese hijo no está diciendo lo que tiene que decir o a lo mejor usted no está siendo congruente con o yo siento que bueno podemos abrir ese espacio ahí para ver bueno solo por si acaso para revisar que todo esté en orden y que todos en mi casa se sientan felices con las dinámicas que tenemos. Creo que es una de las cosas más importantes. Sí, todos tenemos un lugar en el sistema. En este sistema familiar todos tenemos un lugar y creo que como papás tenemos que respetar el lugar de cada quien en el sistema y darle ese lugar a cada quien en el sistema para que o sea, para que no haya falla. O sea, respetemos el lugar de cada quien en el sistema y esto obviamente depende del amor que nosotros le damos a nuestra familia y de ahí pues yo creo que sería empezar, o sea, empezar por ahí, respetar ese lugar y darle el amor a cada quien que se merece. Creo que es lo más importante para que nadie salga lastimado. Eh, Como papás somos responsables de la salud mental de nuestros hijos, porque nosotros somos los que les ayudamos a formar personalidad, somos los que los ayudamos a crecer, a madurar y a tener sus no pensamientos, porque nosotros no tenemos que sembrarle pensamientos a ellos, pero sí los ayudamos a formar su personalidad. Entonces, depende de nosotros si esa personalidad no viene cargada de resentimientos, no viene cargada de desencantos o... Sí, ¿cuál es la palabra? Sí, como... Cónchale, se me fue. Sí, ahora la tengo en la punta. Sí, es como desamor, porque pensé en desamor, pero no es desamor, es como es algo así, o sea. Entonces,
vamos a hacer nosotros nuestro trabajo interno, vamos a hacer nuestros ensayos, vamos a terapia indiscutiblemente porque de esto depende también que el sistema funcione. Entonces, No solo eso, sino las parejas del futuro, esas almas que se van a conseguir. O sea, imagínense que yo no me sienta amado por mi mamá, por mi papá, visto, valorado, lo que sea que sea. O sea, ¿qué normaliza mi sistema hoy? O sea, que prefieren a alguien más que a mí, que alguien siempre se va a llevar el amor que yo merezco, que alguien, o sea, imagínense todo esto que se va tejiendo en el sistema, o sea, porque hoy estábamos hablando de eso justamente, o sea, hay personas que esperan a que los dejen, o sea, mi mamá se quedó ahí hasta que la dejaron, mi papá se quedó ahí hasta que lo dejaron, y entonces yo crezco con esto de, no, yo me tengo que quedar aquí, porque imagínate que van a decir, porque ya que ella tuve hijos aquí, yo tu. Entonces tú dices, o sea, el sistema normaliza lo que ha vivido. Y aunque lo normal no sea lo más saludable, lo que normalizo, eso no quiere decir que sea real para mí. Entonces, si esta es mi realidad y es lo que vivo y es con lo que me acostumbré, a mí me va a costar un poquito salir de ese molde de lo que yo vi como realidad. Entonces, sí es importantísimo que sí vayamos a terapia y que sí veamos que esto de ser favorito, ser elegido, ser no elegido, ser deseado, no ser deseado, o sea, todo este montón de cosas desde que soy pequeño, esto sí marca un precedente a nivel emocional para mí, porque al final yo voy a elegir un papá o esta figura masculina que va con toda la energía de papá, o sea, y voy a elegir una mamá. Y obviamente no es porque tú lo vas a hacer en una relación de pareja y te vas a casar con tu mamá y tu papá. No, 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 no. Estoy hablando del referente energético, de que si yo a mamá la vi todo el tiempo porque esta es la figura femenina, o si fue ausente o no fue ausente, si fue mi abuela que me crió, lo que sea, yo voy en búsqueda de esa energía que reconozco desde que soy pequeño. Igual con papá. Y si tengo hermanos también, y si tengo hermanas también, porque como es la energía de las mujeres que me rodean, como es la energía de los hombres que me rodean, yo tengo que sanar todas estas cosas. Entonces, sí es importante, importantísimo, no excluir a nadie de nuestro sistema familiar y darles un lugar, incluso si usted tuvo una pérdida, darle un lugar a esa pérdida, porque ese otro hijo que viene tampoco viene a llenar el vacío de ese otro que dejó, o sea, no, 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 es un trabajo, porque también es en eso mismo de los favoritos, de lo no, o sea, también está esto en ese tejido. Así que yo me voy a despedir por aquí. Un abrazo, muchas bendiciones, gracias por estar. No olviden de suscribirse y compartir esto a quien ustedes quieran, no sé, compartir esta información. Y bueno, me preguntaré, ¿eres un hijo favorito? ¿No tienes un hijo favorito? ¿No te sentiste alguna vez rechazado? Decir, no, de verdad que el hijo favorito de mi casa, sí, es mi hermano, es no sé quién o soy yo. Mire, yo conozco gente que dice, yo sé que yo soy el favorito de mi mamá, yo sé que yo soy el favorito de mi papá, o sea, eso lo he escuchado y bueno, no lo sabemos. comenten aquí abajo si se sienten o fueron ese hijo favorito, tuvieron un hermano que fue hijo favorito. Y ahí también coméntenos de qué quieren que hablemos en otro episodio. Y la palabra era decepcionado, ya me acordé. Síganos en todas las redes, TikTok, Instagram, YouTube, a Joy, a mí, al podcast. O sea, compartan con quien necesiten escuchar esto. Los queremos mucho. Bye, bye.